y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Dios que nosotros servimos. Te invito en esta tarde que tomes tus asientos. Y cuando estamos ante la adoración, pues no puedo dejar de pensar en los caminos que Dios ha abierto. Es increíble cómo Dios abre caminos cuando tú no los ves. Gloria a Dios. Quiero recordarte que el pastor de pastores es Jesús. Es aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que resucitó. Ese es el pastor de pastores. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pertenecer parte del equipo pastoral de Sunrise y predicar aquí en español en la ciudad de Rialto en la mayoría de los domingos. Y pues, si estás aquí por primera vez, eres uno de nuestros invitados, queremos darte las gracias por estar aquí y decirte que nos encanta que estés con nosotros y esperemos que te sientas en casa. Para aquellas personas que nos están viendo en línea, queremos dar la bienvenida. Gracias por todos los domingos a las 11 de la mañana ponerte en la computadora o en tu teléfono, en la televisión y vernos. Esperemos que Dios te ministre en gran manera en este día. Y estamos hablando específicamente en este mes de lo que es generosidad. Hemos estado teniendo una serie enfocada en lo que es generosidad. ¿Y saben lo que se aproxima la próxima semana? El Día del Pavo. O mejor dicho, el Día de Acción de Gracias. Y pues, ese es un día donde nosotros nos reunimos todos y juntos en familia y con amistades le damos gracias a Dios por las hermosas cosas que Él ha hecho. Y le damos gracias a Dios porque Él ha provisto y Él ha sanado y Él nos ha llenado de su presencia y Él ha abierto puertas. Pero el Día de Acción de Gracias nos lleva a una temporada de generosidad. Y a veces esa temporada corre riesgo, o a veces ese día corre riesgo. Porque lo podemos convertir en un día de excesos, de consumo específicamente. Lo que sería, pues, y yo creo que todos hemos sido pecadores de eso, si tú no lo has sido te felicito, pero yo sí lo he sido, donde comes tanto que quedas en una coma por el pavo que te comiste. Y casi estás en el mueble, te están hablando, pero estás en el quinto sueño durmiendo. ¿Y después qué ocurre? Se acaba la cena, a veces cortamos la cena más temprano porque queremos ir al Viernes Negro o Black Friday. Lo interesante es que ya el Viernes Negro no comienza el viernes, ahora comienza hasta el lunes y a veces el miércoles. Porque lo que ha ocurrido es que está en riesgo de que un momento donde podamos celebrar en familia y estar en paz y hacer las cosas juntos y sobre todo enfocarnos en darle gracias a Dios sin ser generosos, se puede convertir en un momento de consumismo desenfrenado. Y eso pone en riesgo la realidad de por qué nos reunimos en familia para comer y para celebrar la generosidad de Dios. Porque no es que yo doy de lo que es mío, sino que yo doy de lo que Dios me ha dado. Por eso hemos estado hablando específicamente en que nosotros no somos dueños, sino que somos administradores de lo que Dios nos ha provisto. Y hoy queremos hablar específicamente de una ofrenda con sacrificio o dar de manera sacrificialmente. ¿Y cómo podemos nosotros bendecir a otros? La iglesia cristiana, la iglesia primitiva comenzó específicamente en el día del Pentecostés, donde en una fiesta judía que se reunieron ahí a orar. Y en ese día específicamente 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Y la iglesia entró en un momento de generosidad increíble. La gente daba, la gente compartía el pan, la gente iba a las casas. De hecho, las personas vendían mucho sus propiedades y lo ponían a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que ellos distribuyeran y las necesidades de todas las personas que estaban pasando por momentos difíciles fueran sanadas o fueran tocadas. Por eso en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45, nos dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo lo compartían. Y vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Entonces la iglesia entró en una etapa de generosidad.
Y algo muy importante es que la mayoría de las personas que iban anexándose a la iglesia eran personas que no eran necesariamente pudientes o tenían grandes títulos. Sí habían personas pudientes, pero la mayoría eran personas que no eran de títulos o de gran poder adquisitivo. Entonces la iglesia estaba llena de personas que eran pobres. Y algo muy interesante ocurre en Hechos capítulo 4, versículo 34, donde dice, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas lo vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban. Entonces, la iglesia no estaba llena ni se trataba de personas millonarias o ricas, se trataba de personas comunes, personas que trabajaban del día al día, así como tú y yo hacemos, para poder mantener nuestras familias. Pero también habían personas pobres también en medio de la iglesia. Y lo que ocurrió en la iglesia fue que entró una generosidad contagiosa, donde todas las personas entraron en el espíritu de ser generosos y de dar. Pero había algo que la iglesia había abandonado, y no lo hicieron quizás intencionalmente, pero de todas maneras lo habían hecho. Y era lo que Jesucristo había dicho, que fueran a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos se enfocaron en Jerusalén y empezaron a tratar solamente con las personas necesitadas de Jerusalén. Entonces Dios permitió de que ocurriera algo específico. ¿Saben lo que ocurrió? Una gran masiva persecución. Y ocurrió que las personas que tenían negocios, que eran cristianas, tuvieron que dejar sus negocios y huir porque los podían matar. El que tenía trabajo y estaba del día al día intentando, o el que era negociante, el que tenía trabajo, tuvo que dejar su trabajo e ir a otros lugares porque la iglesia fue esparcida, dice la Biblia. Unos pocos quedaron en Jerusalén, pero la gran mayoría fue esparcida y fueron a Judea, Samaria y fueron a todos lugares del mundo de su época y predicaron el evangelio en todos sitios que fueron. Pero lo interesante es que afectó todo y también se sabe que hubo una gran sequía durante esa época que afectaron los cultivos. Entonces había problemas de sequía, los cultivos estaban bajos, la gente tuvo que salir de sus negocios porque tuvieron que huir, otros dejaron que dejar sus trabajos y las personas que habían vendido sus propiedades ahora no tenían recursos para sobrevivir sobre los momentos difíciles. Y eso nos lleva a nosotros a comprender entonces y hacernos la pregunta de por qué estaba pasando todo esto. Y la respuesta es muy sencilla, porque ellos estaban predicando a Jesucristo y los enemigos de Jesús se levantaron en contra de la iglesia, así como se levantaron en contra de Jesús. Y su objetivo era matar a la iglesia, así como mataron a Jesucristo. Pero Dios, que le saca punta a todo, como dicen Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, tomó ese momento de persecución y esparció a la iglesia y le demostró a la iglesia que Él era su proveedor en medio de la persecución. Y empezó a hacer grandes cosas a través de ellos. Estos eran hombres y mujeres quienes eran buenos y que estaban sufriendo por la causa de Cristo. Pero el apóstol Pablo después se da cuenta de que la iglesia de Jerusalén, el remanente que había quedado en Jerusalén, porque ahí fue donde comenzó la iglesia, estaba pasando por una crisis financiera muy fuerte. Y estaban luchando. Entonces Pablo empieza a escribir cartas y empieza a hablarle a las otras iglesias que están alrededor de Jerusalén y en otras partes del mundo que tenían quizás mejores recursos para ayudar a los santos y las personas santas en Jerusalén. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Porque Pablo le habla y ¿saben quiénes fueron los que respondieron? La iglesia de Macedonia. Y la iglesia de Macedonia era una iglesia que era pobre, que estaba pasando por una circunstancia financiera fuerte. ¿Y sabes a quién están ayudando? A personas que ellos no conocían. Están ayudando a personas judías que ellos no conocían, porque los macedonios no eran judíos. Entonces, el apóstol los menciona específicamente y quiero enseñar unos cuantos mapas para que veas y te ubiques en lo que estamos hablando. En el primer mapa específicamente te habla de Jerusalén, que ves en la parte de abajo y ves a Roma allá. Entonces, esa era la sede donde estaba la iglesia en Jerusalén. Ahí fue donde comenzó la iglesia específicamente. Y Roma pues era una ciudad poderosa y Pablo le escribe las cartas, le escribe a todos los cristianos de la provincia. De hecho, uno de los Pablos misioneros de Pablo fueron por esa zona y Pablo termina en Roma después porque es llevado allí a ser muerto. Pero aparte de eso, entonces Pablo escribió a la iglesia de los Corintios.
Y en la iglesia de los Corintios, en el segundo mapa que te voy a enseñar, te pone entonces la parte de abajo, que es la iglesia que está recibiendo la carta, y te hablas de la iglesia de Macedonia. ¿Cuál era la iglesia de Macedonia? La iglesia de Filipo, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica. Ahora, lo interesante es que estas iglesias estaban bajo una difícil persecución y no tenían recursos financieros para dar. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Era una iglesia sufrida. Era una iglesia que estaba pasando por gran necesidad. ¿Y sabes quiénes fueron las que respondieron? La iglesia de Macedonia. Empezaron a reunir ofrendas para enviarle a aquellos que estaban necesitados. Mira, generosidad no está limitada a tu bolsillo. La generosidad es un producto de tu corazón. ¿Y en dónde está tu corazón? Cuando el dinero tiene amarrado tu corazón, o cuando las riquezas o las cosas que tú tienes tienen amarrado tu corazón, la generosidad se ve cohibida porque tu bolsillo se amarra. Entonces, la generosidad no es una condición del bolsillo, es una condición del corazón. Y estas iglesias que estaban pasando por dificultad financiera, encontraron que ser generoso era mejor que cualquier otra cosa. Déjame contarte esta historia verídica. Una iglesia estaba querían construir un templo, y el pastor y los líderes de la iglesia, los pastores y líderes de la iglesia, decidieron hacer una campaña de promesas y reunieron a todas las familias de la iglesia y las reunieron en una reunión individualmente y le dijeron: nos gustaría construir el templo. ¿Podrías tú prometer que en un año tú vas a dar una cantidad? ¿Y cuánto es que podrías dar? Y cada familia firmó y se apuntó y se comprometió a dar de manera sacrificial para poder construir el templo. Pero había una hermana dentro de la iglesia que ellos decidieron no decirle nada. Por una simple razón. Ella vivía en una casa muy pequeña, un cuartico muy pequeño, con pisos de tierra de paso. Y ella estaba tan necesitada que ellos dijeron: no podemos hablar con ella porque le vamos a poner una carga peor. Pasó el año y cuando estaban en el servicio de recorrer todo lo que habían prometido en la última ofrenda, lo hicieron de una manera de celebración porque habían recolectado los fondos. La hermana, al finalizar el servicio, cuando estaba dando las gracias, levantó su mano y dijo: yo quiero dar también algo. Y pues pasó al frente y traía bolsas con dinero. Y ella dijo: mire, yo me sentí muy mal cuando a mí no me llamaron para dar. De hecho, todos ustedes tuvieron la oportunidad porque se reunieron con ustedes, pero yo me sentí mal y comprendí que no fue hecho por maldad, sino porque vieron mi necesidad. Y yo empecé a orar y le dije a Dios: Dios mío, ayúdame. Y se me prendió el bombillo. Empezó a hacer empanadas desde el primer día y a vender empanadas por todos lados para hacer eso. Y todo lo que había recaudado en el año de hacer empanadas lo trajo a la iglesia y lo puso ahí para que construyeran la iglesia. ¿Saben lo que pasó con ella? Le fue tan bien su asunto de hacer empanadas que puso su puestico de empanadas. Después le fue tan bien el puestico que puso su negocio y después pudo comprar casa y pudo hacer otras cosas. ¿Ves? El asunto está en que a veces aquellos que no tienen que dar son los que dan más. Y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de condición de corazón. Y a veces los que tienen más para dar son los que dan menos. Y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de condición del corazón. Entonces, es lo mismo que pasa con la iglesia de Macedonia. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Dice muy claramente: cuya generosidad se desbordó con gozo en ricas ofrendas, a pesar de su profunda, léalo conmigo, pobreza. Y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Entonces, como que hay una contradicción en lo que está ocurriendo aquí. Porque me estás diciendo que ellos tienen una prueba severa, que están pasando por un momento muy difícil, con una prueba severa, pero que tienen alegría desbordante. ¿Cómo puede haber una prueba severa con alegría desbordante? Segundo, me dicen que tienen pobreza extrema. Y ahora me dice que son de generosidad, de riqueza. ¿Cómo puedo ser yo pobre y tener un corazón generoso y muy rico en la forma en que hago las cosas? Entonces, usted va a ver que esta situación en la iglesia de Macedonia estaba pasando por una crisis quizás más difícil que la de Jerusalén. Pero ellos estaban contentos y emocionados porque entendían de que había placer y que había bendición en darle a otros. Y por eso es que en versículos 3 y 4 te dice: yo soy testigo, y este es Pablo hablando, de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades.
E incluso más allá de estas, insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas personas? Que se están enfrentando a una crisis extrema y están pasando por gran dificultad y aún así tienen la capacidad de dar de gran manera. Mira, en nuestro estado de California hay dos ciudades que son muy prominentes. La primera es la ciudad de Mendota. Y la ciudad de Mendota es una ciudad muy pobre. De hecho, es la ciudad más pobre del estado de California. Mira, está solamente a 4 horas al oeste perdón, está a 4 horas de nosotros y está al oeste de Fresno. Pero el promedio de ingresos de cada habitante de cada casa son de $27,000 al año. Usted sabe que en California eso es muy bajo. La tasa de pobreza en esa ciudad es el 49% de la ciudad. A 2 horas hacia el norte, al noroeste de Mendota, está la ciudad más rica del estado de California. Y no es Rialto, de paso, no sé si usted no sabía eso. Es la ciudad de San José. Y es muy rica porque es la que se llama como Silicon Valley. Es la ciudad donde todas las grandes compañías electrónicas o de tecnología han puesto su sede. Fíjate lo siguiente, el ingreso medio aquí es de $100,000 más altos de que el ingreso medio en Mendota. De hecho, 1 de 4 hogares en el Silicon Valley gana un mínimo de $200,000 al año. Entonces, esto es como que si de repente en Silicon Valley ocurre un terremoto, pasa un problema y una huelga, se caen las compañías, se van a bancarrota y la gente cae en crisis. Y la gente empieza a hacer un llamado para ayudar a esa ciudad. Y llega a la ciudad de Mendota y empieza a donar tanto para ayudar a las personas que están en la zona más rica. Y yo sé que la situación entre Jerusalén y Macedonia no es igual a la de Silicon Valley y a la de Mendota, pero es un perfecto ejemplo a seguir y comprender. El ejemplo es muy sencillo, que el que menos tiene a veces, y si tiene un corazón generoso, da con un corazón dispuesto en el cual puede hacerlo y ser de gran bendición. Porque la iglesia en Macedonia estaba pasando por gran trabajo, pero igualito dieron de manera generosa. Entonces, como decía la semana pasada nuevamente, la generosidad no es una condición de tu bolsillo, es una condición de tu corazón. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, mira lo que dice. E hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ves? El asunto es que cuando tú das, tú primero lo haces con un corazón entregado a Dios. Esa es la forma en que uno tiene que dar. Y a veces nosotros no comprendemos que el dar hay que hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo doy, o yo lo hago, o hago algo generosamente para Dios, para la gente de Dios, para cualquier persona que está alrededor, y lo hago con un corazón generoso, con fe, entonces yo estoy dando la manera adecuada. Es lo que hizo esta iglesia. Ellos lo hicieron para el Señor. Lo hicieron para Dios, y viendo la necesidad de sus prójimos. Y lo entregaron a los apóstoles y a las personas que estaban ahí. Mira, en Jordania hay una iglesia cristiana que tenía solamente 50 miembros. Y cuando hubo el problema en Siria y en Irak, ¿sabes lo que hicieron? Abrieron sus puertas y empezaron una iglesia de 50 miembros a alimentar 1,000 personas refugiadas. Después subieron a 2,000, después subieron a 3,000. Después Dios abrió puertas y empezó a llover dinero de toda clase. De todas partes del mundo empezaron a donar. Y una iglesia pequeña de 50 miembros se convirtió en una sede para refugiados en Jordania que estaban cristianos que estaban huyendo de Siria y de Irak. No importa el tamaño que tengamos, lo que importa es la visión, el valor y el corazón generoso que Dios nos ha llamado. ¿Estás conmigo en esta tarde? Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, nosotros queremos enfocarnos en esto. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo ricos, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Óyeme, esto es increíble. ¿Por qué? Porque Jesús eligió la pobreza por nuestro bien. Salió de las riquezas del cielo al polvo de esta tierra.
Cambió un trono por un pesebre. Se convirtió de ser creador y se convirtió en criatura. Jesús dijo que aún los animales tenían mejor sitio para recostar su cabeza que él tenía cuando andaba en medio de nosotros. ¿Por qué hizo esto? Para podernos hacernos a nosotros ricos en riquezas celestes. Entonces, es muy importante porque Pablo está hablando de la iglesia de los Corintios. Y Corintios era una ciudad muy pudiente. Y Pablo está diciendo a las iglesias alrededor. ¿Y quién es la que responde? La iglesia que menos tenía. Y Pablo está diciendo, señores, la iglesia que menos tiene es la que está respondiendo. Entonces, se cree que eran 600,000 personas en Corintios. Era un puerto. Y había toda clase de negociantes en esa ciudad y muchos eran cristianos. Entonces, esencialmente, las iglesias que tienen todas las excusas para no dar, estaban liderando el camino. Es decir, aquellos que pueden decir yo no tengo, estaban haciendo la obra y lo estaban haciendo bien. Nosotros tenemos un desafío como iglesia y nuestro desafío es convertirnos en una iglesia que tenga un impacto local, un impacto regional y nacional y un impacto internacional. Y le voy a decir una cosa, yo he hecho muchas misiones. Entre mi esposa y yo hemos viajado como 40 y pico de países juntos y hemos estado en muchos lugares. Y hemos podido ver muchas cosas y yo en lo personal trabajo con muchas misiones en varios lugares. Y esta iglesia, el pastor Steve también, nuestra iglesia tiene que comprender el valor de las misiones y participar en las misiones y hacer las cosas que tenemos que hacer y alcanzar a las personas y ser generosos cuando nos toque hacerlo. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 28, Dios nos mandó a hacer en todas las naciones discípulos y alcanzarlos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te mandó a ti y a mí a ser parte de eso, y para hacer eso tienes que tener un corazón generoso, no en lo financiero solamente, sino en la forma de amar a las personas, en la forma de servir, en la forma de ver la necesidad. ¿Estás conmigo? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Entonces es muy importante que entendamos esto. Mira lo que Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios nos está llamando a servir. Por eso le voy a pedir en esta mañana que venga la hermana Jesús y que vamos a hacer unas cuantas entrevistas. Y creo que es importante que podamos escuchar esto. Ellos trabajan específicamente con el micrófono que está ahí, por favor. Ellos trabajan específicamente con lo que sería hacedores de la palabra. Y este ministerio de hacedores de la palabra es un ministerio que tiene un impacto en una forma local. Dios me la bendiga, hermana Jesús, ¿cómo está? Dios te bendiga mucho. Jesús también. Fíjense, ella se llama Jesús, su esposo se llama Jesús y su hijo se llama... Amén. Pueden sentarse. Hermana, específicamente, ¿qué es lo que hace el ministerio hacedores de la palabra? Hacedores de la palabra es un equipo, ¿verdad?, que viene de aquí de Sunrise. Ahora sí. Y salimos, ¿verdad?, desde aquí alrededor de las comunidades de aquí de esta iglesia y de Sunrise, ¿verdad? Salimos a los departamentos, a las casas, y llevamos bolsas de comida, llevamos ropa, zapatos, ¿verdad? Y vamos y tocamos puertas. Y cuando tocamos puertas y les decimos que venimos de Sunrise y traemos comida, bolsas de comida, ropa y todo eso, ellos como que se abren, ¿verdad? Y nos dan más la facilidad de hablarles de la palabra del Señor. Muchas veces no dicen que no, pero después, ¿verdad?, van y allá los están esperando otros hermanos, ¿verdad? Y allá ellos terminan de administrarlos, ¿verdad?, a ellos. Y es algo maravilloso de este trabajo, ¿verdad?, que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿verdad?, a hablarles a otros de Cristo. Jesús, hijo, apagar el micrófono para que nos hables un poquito. ¿Qué experiencia has tenido tú que haya impactado tu vida, que haya sido algo que tu corazón se ha movido a ser generoso? Sí, pues, en la manera que todos tenemos esa generosidad dentro de nosotros, pero que cuando podemos unirnos como un grupo, podemos tener un impacto más mejor y grande juntos para poder hacer algo positivo en la comunidad y pues también reconocer qué bendecidos estamos nosotros y al mismo tiempo poder compartir la palabra del Señor. Pudiendo tener esos dos impactos es muy bien, ¿me entiende?
uno tiene como que tiene miedo para predicar o algo así, o para ir a tocar puertas, pero todos en la organización hacemos lo que podemos y es algo que pues ¿cómo se dice? Challenge. Nos reta. Nos reta para que podamos servir al Señor más mejor, ¿me entiende? Sí. Escuché una historia de ustedes de una señora que no tenía agua. ¿Por qué no nos cuentas esa historia brevemente? Sí, una de las cosas que me ha impactado, ¿verdad? Siempre nos impactan cosas porque siempre hay nuevas historias que nos contamos todos cuando terminamos. Pero una de las historias, ¿verdad? Que fuimos y tocamos a una puerta y la señora estaba muy enferma y dijo, abre la puerta, está abierta. Y ella no sabía quién éramos nosotros y ya le dijimos que veníamos de Sunrise y que traíamos esto y el otro, ¿verdad? Y dijo, no puedo salir, mi hija, estoy enferma. Y le dijimos, le digo, ¿tiene necesidad de oración? Y me dijo, sí, tengo mucha necesidad de oración y también de que no tengo nada de agua y tampoco comida. Y nosotros, ¿verdad? Le trajimos, ¿verdad? Y la comida y todo eso. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo sigo llevándole a esa señora, ¿verdad? Cases de agua, ¿verdad? Porque está muy mayor la señora. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que seamos generosos. Y si alguien quiere participar en este ministerio de hacedores de la palabra, que le lleva comida a personas que no tienen comida, trabaja en las calles, en los parques, sé que esta semana alguien le iba a robar una camisa en una tienda, los vio a ellos, le pidió la camisa, ellos se la dio y la persona empezaron a llorar y a ministrar y fue una bendición. Amén. Entonces esto tiene toda clase de alcance. Si alguien quiere participar en esto, ¿qué tiene que hacer? Solamente esa disponibilidad, ¿verdad? De servirle al Señor y ese amor, ¿verdad? Porque Dios nos ha mandado a hacer ese trabajo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice que ¿por qué le llamamos Señor, ¿verdad? Si no hacemos lo que Él nos está diciendo. Y es algo bien maravilloso cuando uno pone esa disponibilidad a Dios, porque a Dios es la que se le debe poner primero y Él es el que va a trabajar en nuestras vidas. ¿Y qué días se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Y de qué hora a qué hora se reúnen? Sí, estamos aquí, nos reunimos en la Sunrise Mission, y aquí está cerquita. Que es el campo de South Mission, le llamamos. Sí, está por la Cactus y la Eriwanda, ahí está en la pura esquina, la iglesia, y nos reunimos el segundo sábado del mes y el cuarto sábado del mes a las 8:30 de la mañana, tenemos un servicio. Ahí, ¿verdad? Nos bendice el hermano Mario con su palabra, ya después nos preparamos, llevamos todas las cosas a las trocas y salimos a la parte donde ya nos indican que vamos a ir a salir a hablar del Señor, ¿verdad? Y terminamos como a las 12. Ok, pues muchas gracias por la labor que están haciendo, tiene un impacto local. Si tú quieres ser parte de eso, al finalizar hay una mesa y te puedes inscribir al finalizar en esta salida de este lado. Muchas gracias, hermana Jesús. Muchas gracias, Jesús. Pero ahora a Yoko y a María, que ellas puedan pasar, porque esta es nuestra parte local, pero vamos a hablar un poquito acerca de nuestro alcance regional y nuestro alcance también nacional. Ellos específicamente trabajan en México y hacen misiones en México. Hola Yoko, ¿cómo estás? Te bendiga. María, te bendiga. Siéntense, por favor. Misiones en México. Yoko, háblanos de eso. ¿Qué hacemos? Bueno, el equipo misionero de la iglesia Sunrise se ha enfocado en el área de Tijuana, Ensenada, Matamoros. Buscamos iglesias que necesitan apoyo con cosas que parecen muy elementales para el ambiente que nosotros tenemos aquí. Tenemos agua, luz, servicios, pero ellos carecen de estas cosas y humanamente no pueden proveer los recursos. Tienen una congregación, tienen el deseo de trabajar, son pastores que están muy involucrados en el trabajo que hacen, pero carecen los recursos económicos para poder poner sus iglesias bonitas, para tener un techo que no gotea cuando llueve, para tener un baño, para tener agua. Entonces nosotros identificamos estos pastores y vamos con ellos y les preguntamos qué es lo que necesitan, cómo podemos servirlos. Y poco a poco establecemos una relación que dura de 2 a 3 años y llegamos, y cuando nosotros llegamos las iglesias están en condiciones bastante duras y difíciles, y nuestra meta es que cuando nosotros salgamos de ese proyecto al cabo de un par de años, esa iglesia va a seguir siendo vibrante, porque era vibrante antes, porque los pastores son pastores que de corazón sirven, pero a la vez el edificio, las facilidades y todo lo que tienen van a estar en una condición mucho mejor de cómo estaban cuando nosotros llegamos. Ahora, la semana pasada
tú te pusiste en la parte de atrás con fotos de niños y con la talla de sus zapatos. ¿Qué es eso brevemente? Bueno, este Ministerio de los Zapatos de Navidad, este es el 7º año que lo vamos a hacer sin interrupción, no ha habido interrupción. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a las iglesias que nosotros servimos, vamos e identificamos a todos los niños que son miembros de la iglesia, miembros de la congregación, y todos los años, el primer o segundo fin de semana de diciembre, les llevamos un par de zapatos nuevos. Ahora, esta es la prueba de lo mucho que lo poco es. Para nosotros un par de zapatos, todos tenemos aquí más de un par de zapatos. Yo pienso que todos tenemos más, y si no tenemos es porque no queremos, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a entregarles a los niños los zapatos en diciembre, todavía tienen los zapatos del año pasado. Nosotros sabemos qué es lo que les llevamos y los reconocemos. Algunos les han cortado enfrente porque los deditos les están creciendo y a los zapatos no les quedan. Y están esperando que lleguemos. Cuando llega el mes de julio y nosotros llegamos, dicen, hermana, ¿va a traer zapatos? Y les decimos, sí, mijo, pero para diciembre, para la Navidad. Ok, no se le olvide, me trae a mí. O sea, ha crecido el ministerio. La meta es llevar, este año vamos a llevar aproximadamente 350 pares. La verdad es, si lleváramos 1000 pares, tendríamos 1000 niños, más algunos que se van sin zapatos. Es la realidad. Hay más necesidad que recursos. Gracias. María, ustedes van a Mexicali y trabajan con orfanatorios. ¿Pueden hablar brevemente de eso? Trabajamos con orfanatorios y también a veces en las calles. Okay. Ajá. En orfanatorios llevamos también juguetes, llevamos comida y llevamos ropa. En los orfanatorios hay niños que los recogió el gobierno, el DIF los tiene y esos niños no tienen sus papás con ellos, esos niños llega uno y con un abrazo que uno les dé, esos niños le dicen papá a uno, le dicen mamá a uno, porque ellos están necesitados de cariño, necesitados de amor. Si alguien aquí en la iglesia quiere participar en el grupo misionero de la iglesia, ¿qué tiene que hacer, Yoko? Primeramente necesitan pasaporte, muy importante, porque cruzamos la frontera, entonces necesitamos que las personas que participan tengan pasaporte, tienen que tener la disponibilidad de tiempo y de generosidad de servir un fin de semana completo y esperar las noticias que ponemos en el website. Todos los años hay 5 o 6 viajes misioneros, siempre los anunciamos, siempre hay una reunión de información antes del viaje, así es que cuando vean, si están interesados, por favor, vengan a la reunión, ahí les explicamos a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer y en el nombre de Dios que sea el llamado que ustedes necesitan. Amén. Den un aplauso, por favor. Gracias a estas siervas del Señor que hacen una labor tan bonita. Muchas gracias. Gracias. Esta es la parte que vamos a llamar regional, nacional. Pero específicamente también, nosotros hacemos también mundialmente también. Quiero enseñar una foto de la hermana Eva. Esta foto de la hermana Eva, ella es de Ghana y está en Ghana específicamente sirviendo a un grupo de niños. Ella hace unos años atrás empezó a ir a Ghana y empezó a trabajar con niños muy necesitados. La segunda foto que van a ver de ella es un salón que fue construido. Y esos niños que ustedes ven con camisas rojas, ¿saben quiénes fueron? Los niños que ella hace años atrás empezó a ministrarle a su vida, que ahora son líderes del grupo que están trabajando con otros niños. Lo interesante es que cuando ella llegó, lo hacían en la tierra, bajo los árboles, en diferentes cosas. Hoy en día se hace en ese lugar. Y la última vez que ella fue no había un techo, estaban las paredes construidas, pero no había techo. ¿Y saben quiénes construyeron el techo? Ustedes lo hicieron. Con sus donaciones para misiones. Tú lo hiciste. Tú no tuviste que ir a Ghana, pero tu ofrenda, tu corazón generoso fue por ti. ¿Me entiendes lo que estamos hablando hoy? Entonces, si tú quieres ser una persona de alcance, quiero decirte que tenemos todas las formas para que lo seas, pero tiene que ser con un corazón generoso. Porque no es asunto solamente de escribir un cheque, es cómo escribes el cheque y qué haces después que escribes el cheque.
Porque quizás Dios te está llamando a que no solamente escribes el cheque, sino que compres un pasaje y te vayas a Ghana. Quizás Dios no está llamando solamente que escribas un cheque, sino que vayas a Ensenada, a Mexicali y que empieces a trabajar con niños. Quizás Dios te está llamando y te dice, no puedo salir ahorita del país, pero Dios te está llamando a que vayas aquí en los alrededores y empieces a trabajar con las personas. Un corazón generoso no se limita al dinero. Un corazón generoso es una actitud de vida dada por el Espíritu Santo para ti. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9:7. Cada uno debe dar según se le haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Dios te está llamando a que des con un corazón alegre y que lo hagas con el corazón dispuesto y con la presencia del Espíritu lleno de la gran amor que Él ha puesto en ti. Y es un poco de lo que Dios te está diciendo. Ahora, mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden ustedes toda buena obra. Mira, hay una doctrina que se llama la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad enseña que hay como una fórmula. Tú le das $1,000 a Dios, Dios te regresa 10,000. Tú le das $10,000 a Dios, Dios te regresa 100,000. Entonces, y siempre tú usas ese texto que la vamos a mencionar ahorita, que dice, el que siembra recoge abundantemente. El problema con la teología de la prosperidad es que no, aunque tiene varios elementos bíblicos que son ciertos, la práctica, la interpretación no es bíblica correcta. Porque yo no puedo manipular a Dios con lo que yo le doy a Dios. Yo no puedo comprar el corazón de Dios. De hecho, yo no tengo por qué comprar el corazón de Dios porque ya Dios me lo dio. Ya está en mí. Porque Él me dio a Jesús y su Espíritu Santo vive en mí. Dios vive en mi vida. Entonces yo tengo que comprender que la teología de la prosperidad ha hecho mucho daño. Es más, una de las frases típicas de la teología de la prosperidad es, si tú siembras $1,000, entonces va a sanar tu enfermedad. Si tú siembras $1,000, entonces el problema o la crisis va a ser solucionada. Y en ocasiones sí se solucionan y en ocasiones no se solucionan porque Dios no, en su voluntad, todavía no ha provisto el momento para hacerlo en tu vida quizás. Entonces, ¿qué pasa? No ocurre lo que tú estabas esperando que ocurriera, te sientes afectado y si tú has sido afectado por algo como esto, entonces tú entras al otro extremo, que es lo que muchos llaman la teología de la pobreza. Dicen, yo no doy más. Y cada vez que escuchas a la iglesia, generosidad, dar, ofrendar, diezmar, misiones, tu corazón dice, ay, a mí una vez abusaron de mí, me quitaron todo lo que tenía. Y entonces te vas al otro extremo que es el yo no doy. ¿Tú sabes cuál es el lugar correcto? El medio. Y es lo que Pablo está diciendo. Que el corazón dé conforme a lo que siente y que lo haga con un momento de alegría. Esto es sumamente importante. Entonces la teología de la prosperidad te toma por lo menos el versículo 10 y el 11. Mira lo que dice. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia para que sean ustedes enriquecidos en todos. Y te toman ese texto, pero no terminan de leer todo el texto. Y la forma en que te lo toman, lo que hacen es entonces hacerte sentir que si tú siembras, Dios te va a dar. Y si hay un principio en eso que es cierto. Pero mira lo que dice la otra parte del texto 11. Dice, para que sean ustedes enriquecidos en todo, dígalo conmigo, en todo. ¿Para toda qué? En otras palabras, Dios no me está dando a mí para yo solamente hacerme rico. Dios me está dando a mí para que yo pueda ser de bendición a otra persona. Y ser generoso en lo que yo hago y en lo que yo doy y en la forma en que yo me muevo. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 2 dice, pues conozco la buena predisposición de ustedes, en la cual he hablado con orgullo entre los de Macedonia, pues le he dicho que los de Acaya están preparados desde el año pasado y con entusiasmo de ustedes han estimulado a la mayoría. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba lista para dar y con un corazón dispuesto para dar. Después en el capítulo 8, versículo 7, dice, por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. En otras palabras, hay un momento cuando hay que aprender a dar.
Te hemos presentado diferentes formas en que puedes hacerlo. Pero quiero recordarte que yo no le estoy dando a Dios lo que Él ya no me ha dado. Tú trabajas porque Dios te dio trabajo. Tienes fuerza porque Dios te dio fuerza. Dios te ha bendecido. Estás en este país, en los Estados Unidos, y lo que para ti es pobreza, para otro es extrema pobreza. Y para lo que a ti a veces no significa mucho, para otro es un gran regalo. Dios te ha bendecido para que tú puedas ser generoso con otros. Es tiempo de que nosotros nos movilicemos de ser aquellos que recibimos a ser aquellos que demos. Y si estamos dando, que aprendamos a dar más con un corazón dispuesto. No creemos en la doctrina o en la teología de la prosperidad. Creemos en la doctrina de la generosidad, donde le damos a las personas y a Dios lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Amén. Te invito a estar en pie. Y fíjate, le pido a los sugieres que vayan preparándose para coger las ofrendas y el grupo de adoración que vaya buscando su sitio también. En tus boletines te entregamos esto. Ya lo explicaron. Pero esto es un convenio, un pacto de crecimiento. Ahí tú puedes escribir el nombre de esa persona que tú vas a empezar a orar por esa persona y comprometerte a hablarle acerca de Cristo. Pero también puedes hablar de, tú comprometes a decir, yo quiero dar para misiones, yo quiero que en Ghana se sigan construyendo cosas, que en México se sigan haciendo cosas, que en diferentes partes del mundo, o quizás tú dices, yo quiero que localmente alcancemos, que se alcance. Tú puedes también setear una ofrenda y digas, yo quiero dar esto por 2 meses, 3 meses, 1 mes. Y el objetivo es para que podamos aprender a ser generosos y tener un impacto mayor. Padre, yo te pido que tú bendigas a Salvador Alegre. Te pido que bendigas a toda persona, Señor, que da la abundancia de su corazón. Y te pido, Señor, que bendigas específicamente, Señor, a aquellos que dan de manera sacrificial. Que dan, Señor, sabiendo, Padre, de que quizás es un sacrificio lo que están haciendo, pero ellos lo hacen creyendo y confiando de que tú eres el proveedor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aquel que quiere dar, Señor, pero por un motivo no puede dar, Señor, o no ha encontrado la forma de dar, yo te pido que tú proveas la forma, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden pasar.